¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Cocina y Más con la Lore. Hoy día vamos a hacer una receta muy buena para la tos y para el asma. Así que estos van a ser los ingredientes: miel de abeja, vamos a estar usando miel de abeja orgánica en este caso, 3 dientes de ajos bien triturados o picados y un cuarto de cebolla. Esto va a depender de la cantidad que nosotros queramos hacer. Y también vamos a hacer otra por acá de limón y miel. Vamos a hacer 2 recetas muy fáciles y muy efectivas. Se las recomiendo. En este caso yo tengo a mi hijo muy mal de la tos, así que quise hacer esta medicina para él y también aprovechando para compartirla con ustedes. A mí me ha funcionado. Yo sufría mucho de tos y asma y créanme que esto es muy bueno. La cebolla, el ajo con la miel. Ahora tapo y llevo a la nevera. Mañana lo tengo que dejar por una noche. Mañana estará listo para empezar el tratamiento. Ahora tapo y llevo a la nevera. Mañana lo tengo que dejar por una noche. Mañana estará listo para empezar el tratamiento. Agrego suficiente miel. Okay. Se mezcla bien. Daniel. Este va a estar listo hasta mañana. Lo vamos a dejar reposando por toda una noche. Y este está listo para tomarse. Así que vamos, Daniel. ¿Está rico? Está menos. Tome, mi amorcito. Mi niño casi no ha dormido toda la noche con una gran tos. Así que este es miel con limón. Y acá tenemos el otro jarabe que será más eficiente, más bueno. Bueno, amigos, después de dejar toda la noche reposando, así es como quedó el jarabe. Listo para tomar. Y acá está el enfermito, mi niño, que todavía sigue con tos. Le vamos a dar su primera cucharadita. Le vamos a dar su primera cucharadita hoy en la mañana. Amaneció bien malito de la tos, del asma, amaneció mal. No durmió bien anoche, mi niño. Está rico, ¿verdad? Él no le gusta tomar medicina, pero esto es bueno para él. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda este remedio casero. Muy fácil de hacer. El limón con miel y la cebolla, ajo, miel y limón. Espero les haya servido así como a mí. A mí, gracias a Dios, me quitó el asma. Y bueno, ahora estoy tratándolo con mi hijo. Bendiciones, los quiero un montón. Y hasta el próximo video. Muchas gracias.